Y bueno, tras un tiempo, recibí llamadas de productores y directores que decían, vas a ser una estrella. Y yo, no quiero serlo. Y ellos, vas a serlo. Y yo, no quiero serlo. Y entonces se estrenó, ¿Y tú qué sabes? Y se convirtió en un éxito repentino. Viajaba a Sioux City cada fin de semana y como equipo hablábamos de los principios y los conceptos. Pero presté atención a las dos preguntas que se hicieron. Como dije anoche, todos querían saber cómo lo hacíamos. Y la segunda pregunta era que si la personalidad crea la realidad personal, y si para crear una nueva realidad personal hay que cambiar la personalidad, ¿por qué cuesta tanto cambiarla? El poder que produjo el cuerpo cura el cuerpo. Y empecé a pensar que esta inteligencia, que esta conciencia que me daba la vida, organiza las funciones metabólicas, que me hace latir el corazón y digerir la comida es una conciencia. Y una conciencia es percepción, y percepción es prestar atención, y me tiene que prestar atención a mí. Así que pensé, vale, dos cosas. Voy a dedicar mi tiempo y energía a contactar con esta inteligencia. Vamos, no pienso ir a ningún sitio, ni hacer nada ni ver a nadie. Me acuesto boca abajo así. Y dije, voy a crear un plan, una plantilla, un diseño. Voy a reconstruir todas las vértebras de la columna. Y cuando termine y esté todo listo, voy a entregar esta creación a una mente superior. Y voy a permitir que haga lo que mejor se le da. ¿Lo entienden? Lo segundo que dije fue, no voy a permitir que ningún pensamiento escape a mi percepción que no quiera experimentar. Parece fácil, ¿no? Pero, ¿han notado que con estrés o en una crisis suelen centrarse en lo que no quieren que ocurra en lugar de en lo que quieren que ocurra? Se debe al cóctel de químicos derivados de las hormonas del estrés. Nos preparamos para lo peor. Y así cada día, si esta inteligencia fuese una presencia, una conciencia, una percepción, y me prestase atención, y si empezara a reconstruirme la columna y empezara a pensar en estar minusválido el resto de mi vida, perdería mi atención. ¿Están de acuerdo? Y si empezara a reconstruir mi columna y a pensar, ¿vendo mi casa? Mi consulta, perdería el momento presente. ¿Están de acuerdo? Y no emitía una señal muy clara porque no estaba presente con ella. ¿Le ven sentido? Eso es lo que pensaba por aquel entonces. E igual que alguien de nuestra vida con quien tenemos relación, sabemos cuándo están presentes y cuándo no, porque prestan atención, ¿no es así? Así que pensé, vaya, es una conciencia muy presente, y voy a crear un modelo muy específico. Y si dejo de prestar atención, empezaré de nuevo. Así que, durante 6 semanas, lo pasé fatal, porque no conseguía que mi mente hiciese lo que quería. Y empecé con mucha ambición, pero después hacía un cambio brusco y era otra persona, y era consciente de que era inconsciente, y me detenía y volvía a empezar. Y me enfadaba y me frustraba mucho. Estaba muy impaciente, y no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, solo quería entrar en contacto. La gente de mi vida estaba preocupada por mí, porque no quería socializar, no quería dar pena a nadie, no quería nada de eso. Quería saber si esta inteligencia era auténtica. ¿Me explicó? Bien, 6 semanas estuve trabajando en reconstruir la columna y tardaba 3 horas a veces, o más, porque paraba y volvía a empezar. Paraba y volvía a empezar. Y cuando me frustraba y me enfadaba, mi concentración y mi atención empeoraban. Y tenía que parar, relajarme y volver a empezar. En fin, cuando pasaron 6 semanas, pasé por todo ese proceso. Y cuando acabé, fue como golpear una pelota de tenis de la mejor forma. Algo se me activó, algo pasó. Y de repente, de ahí en adelante, todo fue sencillo. Lo que tardaba en hacer 3 horas pude hacerlo en 45 minutos, porque disparaba y conectaba nuevos circuitos en el cerebro, y seguí trabajando e insistiendo en estar presente y prestar atención, y mi capacidad de atención mejoró así como mi concentración,
Y en esa experiencia en concreto, fue entonces cuando mi cuerpo empezó a cambiar. Empecé a ver que mis niveles de dolor habían bajado bastante. Empecé a notar que volvía a sentir las piernas. Sentía el movimiento de los pies. Notaba que producía algún tipo de cambio en mi exterior. Y cuando empecé a notar cambios en mi exterior, el mínimo cambio, supe que había llegado a algo. Y empecé a prestar atención a lo que hice. Pero lo hice con más pasión, más entusiasmo, más emoción, porque sabía que establecía contacto. Así que tenía mucho tiempo extra, porque estaba acostumbrado a tirarme 3 horas haciéndolo. ¿Y qué iba a hacer ahora? Empecé a pensar en cosas de mi vida que daba por hecho. Vivía en la playa en San Diego. Tenía una consulta en La Joya. Y nunca veía la puesta de sol porque estaba muy ocupado. Y solo quería salir e ir a ver la puesta de sol. Eso es lo que quería hacer. No sabía qué hacía en ese momento, pero empecé a elegir nuevas probabilidades en el campo cuántico. Y empecé a aceptar emocionalmente esa experiencia de futuro, hasta el punto de que mi cuerpo como mente inconsciente empezó a creer que estaba en esa realidad del futuro en el momento presente, y emitía señales a nuevos genes de nuevas formas. Me puse a pensar en estar en la ducha. Darme una ducha. Quería darme una ducha. Y no lo sabía, pero empecé a pensar en que viviría la experiencia, sentiría el agua, sentiría los pies en la ducha, aceptaría emocionalmente el calor en mi cuerpo. Viví todas las experiencias y las acepté emocionalmente, y mi cuerpo como mente inconsciente empezó a vivir en ese futuro en el momento presente, y emitía señales a nuevos genes de nuevas formas. ¿Lo entienden? Solo quería sentarme a la mesa para comer con mis amigos, que juré no volver a dar por sentados. Y recorría ese escenario y lo aceptaba emocionalmente. A las 10 semanas me desperté una mañana y supe que iba a caminar. Me levanté y fui andando a la habitación de mi amigo a las 6 de la mañana y le di en la cabeza. Y él y su mujer dormían y dije, David, hoy me voy a casa. ¿Qué haces? Digo que me voy. Y llegaron y me prepararon una escayola que tenía que llevar desde la barbilla hasta las caderas. Una escayola y tenía que llevarla entre 6 meses y 1 año. Me puse la escayola durante 5 minutos y me la quité y volví a mi apartamento. Y volví a mi vida. Estaba de vuelta recibiendo pacientes 2 semanas después, y 1 semana después recibí consultas. Y me hice un trato a mí mismo. En esas noches en vela, en las que estaba despierto porque no hacía nada, y en mis momentos personales, en los que creía que esta inteligencia era real, hice un trato con ella, y le dije una y otra vez, si consigo volver a caminar, me pasaré la vida estudiando la conexión entre cuerpo y mente y estudiando la mente sobre la materia. Es lo que llevo haciendo desde 1986. Cuando iniciamos la vida, mediante algo así, y hacemos cambios grandes en quienes somos, cuando volvemos a nuestra vida, quizá haya momentos en los que no podamos identificarnos con los amigos. Vamos, ¿de qué me podía quejar? Era un tío feliz, llevaba una vida feliz. Si iba al curso de golf con mis amigos y fallaba, me ponía, bonito día, ¿eh? Es que no quería, no iba a quejarme, adoraba mi vida. No podía identificarme con los demás de la misma forma porque había cruzado el río. Lo vendí todo en San Diego, y me mudé al Pacífico Noroeste y empecé a hacerme preguntas más grandes, como, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Es posible que exista una inteligencia más allá de nosotros? ¿Cuál es? Y empecé a estudiar, me volví espiritual en cierto modo. Estudié física cuántica, neurociencia, neuroplasticidad y epigenética, porque todas esas cosas señalaban con el dedo a la posibilidad.
consumí de conocimientos, y solo leí, estudié y pensé. Y después de un tiempo, empecé a pensar, Dios, ¿y si alguien experimentase una mejora repentina de una enfermedad? Y me puse a buscar a gente que recibiese tratamiento convencional o poco convencional, que hubiesen recibido un diagnóstico y que siguiesen igual o empeorasen. Y quería saber lo que hicieron para mejorar. Así que viajé a 17 países distintos y entrevisté a cientos de personas que habían mejorado. Y quería saber cuál era la causa que produjo el efecto. Y como había un fuerte elemento mental, volví a la facultad y estudié neurociencia, porque quería entender lo que era la mente. Empecé a escribir mi primer libro, Desarrolla tu cerebro. Y uno de los productores y directores, y el guionista de la película, ¿Y tú qué sabes?, se puso en contacto conmigo. Hola, he visto tu discurso. Quiero entrevistarte para una película que estoy haciendo. Y dijo, ¿te importaría mirar la transcripción? Me lo envió. Lo leí, marqué en rojo muchas cosas. Una mala ciencia, no puedes decir eso, no. Se lo garabateé todo y se lo devolví. Y pensé, eso lo mantendrá liado un tiempo. Una semana después me lo devuelve, en un sobre de esos de hace tiempo, ¿recuerdan? Lo abrí, lo miré y volví a marcarlo en rojo. Y estuvimos así 3 o 4 veces, y vi que este tío iba en serio. Cuando rodé, ¿y tú qué sabes? Cuando la hicimos, estaba echando hormigón en mi finca. Y por la tarde iba a declarar por un paciente en el Tribunal Supremo, como testigo pericial, y volví a casa por la tarde. Me senté y allí estaba el equipo de la película y todos estaban listos. Y hablé más con el equipo que con quien hacía las preguntas, porque tenían preguntas mejores. Me tiré 6 u 8 horas hablando con ellos y luego lo olvidé. Y bueno, tras un tiempo, recibí llamadas de productores y directores que decían, vas a ser una estrella. Y yo, no quiero serlo. Y ellos, vas a serlo. Y yo, no quiero serlo. Y entonces se estrenó, ¿Y tú qué sabes? Y se convirtió en un éxito repentino. Viajaba a Sioux City cada fin de semana y como equipo hablábamos de los principios y los conceptos. Pero presté atención a las 2 preguntas que se hicieron. Como dije anoche, todos querían saber cómo lo hacíamos. Y la segunda pregunta era que si la personalidad crea la realidad personal, y si para crear una nueva realidad personal hay que cambiar la personalidad, ¿por qué cuesta tanto cambiarla? Bien, lo que quiero hacer es mostrarles estudios que hemos hecho y que se percaten de lo poderosos que son en realidad. Hemos traído herramientas sofisticadas de Rusia y hemos medido la energía de la sala. Hemos medido los campos de energía de alrededor de la gente. Hemos medido su sistema nervioso autonómico y cómo los centros de energía se alinean. Y quiero mostrarles los resultados. ¿De acuerdo? Atenuamos las luces. El concepto se llama de información a transformación. Damos a los demás información, la conectan en su cerebro, los empujamos a la experiencia y tendrán una transformación. Si medimos esa transformación cuando abren sus corazones, de pronto tendrán más información para poder transformarse, y podemos acortar la distancia entre conocimiento y experiencia. ¿Me explico? Un mismo pensamiento lleva a las mismas decisiones y estas al mismo comportamiento. Un mismo comportamiento crea las mismas...
mismas experiencias y las mismas experiencias producen los mismos sentimientos y emociones. Y esos mismos sentimientos conducen a los mismos pensamientos y nuestra biología queda inalterable. Los nuevos pensamientos llevan a nuevas decisiones que crean nuevos comportamientos, a nuevas experiencias que crean nuevos sentimientos y emociones que inspirarán nuevos pensamientos. Y eso es la evolución. Bien, las ondas funcionan de forma coherente y ordenada, o incoherente y desordenada. Un buen ejemplo es un láser. Cuando un láser emite una señal, la luz es muy organizada. Y como es tan organizada y coherente, la señal es muy limpia y clara. Esto de aquí es un láser. Cuando vemos estas luces que bajan del techo, se llaman luces incandescentes. Y los patrones de onda que llegan son muy incoherentes. ¿Me explico? Pues bien, cuando vivimos bajo las hormonas del estrés, y la atención se enfoca en estas cosas, que poseen una red neurológica aferrada a ellas, el jefe, el trabajo, el dolor, Facebook, Twitter, todas esas cosas, el teléfono móvil. Si prestamos atención a todas esas cosas, y las hormonas del estrés provocan que intentemos controlarlas, los compartimentos del cerebro dejarán de comunicarse entre sí y crearemos una señal muy incoherente, en un encefalograma o en un electroencefalograma. Cuando abrimos nuestro enfoque, y dejamos de centrarnos en la materia y los objetos, porque con estrés solo nos centramos en objetos. Empezamos a abrir nuestro enfoque. Distintos compartimentos del cerebro que no se comunicaban entre sí empiezan a organizarse y sincronizarse. Y como dije hoy, lo que se sincroniza en el cerebro se conecta. Y de pronto, distintos compartimentos empiezan a funcionar como una comunidad superior, y nos sentimos más completos, más espontáneos, empezamos a adorar más nuestra vida, confiamos en el universo, nos sentimos claros y coherentes. Nuestras distintas ondas cerebrales, las recordarán. Beta es la frecuencia rápida. El neocórtex procesa muchos datos. Cuando ralentizamos los patrones de onda cerebral, procesamos menos datos del entorno exterior. Podemos oír cosas diferentes del mundo exterior, pero no les prestan atención. Y el neocórtex va más despacio. En zeta podemos ver patrones de pensamiento más lentos. En delta estamos bien dormidos. Y en gamma está la superconciencia. Bien, ¿pasa algo malo en beta? No, es donde deberíamos estar cuando prestamos atención al mundo exterior. Cuando empezamos a imaginar o aprender, hay que cambiar de beta a alfa, para que el mundo interior sea más real que el exterior, y lo hacemos durante todo el día. El cerebro se pausa un momento y vuelve más real al mundo interior, y empezamos a organizar redes basándonos en modelos, imágenes y recuerdos, y sueños que creamos. Pues bien, la coherencia es orden. Y a la incoherencia la llamamos enfermedad. Y en nuestro trabajo decimos que todas las enfermedades son una bajada de frecuencia y un mensaje incoherente. Si tenemos una señal coherente sobre una señal incoherente, si seguimos creando coherencia, tarde o temprano consumirá a la incoherencia, y a eso lo llamamos cura. Sabemos que las emociones elevadas como el amor, la gratitud y la alegría funcionan a mayor frecuencia que las de baja frecuencia como la rabia, el odio, el juicio, el miedo, la vergüenza, la culpa o la rivalidad. Son emociones de baja frecuencia. Y cuanto más baja sea la emoción en supervivencia, más materia nos sentiremos y menos energía nos sentiremos. Cuanto más elevada sea la emoción, más energía y menos materia seremos. Así que si tenemos a 350 o 430 personas en una sala y abren sus corazones y emiten una nueva señal y se enamoran de la vida, seguro que contribuyen a la cantidad de energía de la sala. ¿Están de acuerdo? Y deberíamos poder medirla porque es algo auténtico. Hemos traído una herramienta sofisticada de Rusia. Es del Departamento de Física, de la Universidad de San Petersburgo. Este instrumento se llama Sputnik y mide la cantidad de energía en la sala. Este es el primer día de nuestro curso avanzado. 3 días después, acabamos aquí. Pregunté a los científicos, ¿alguna vez han visto un cambio de energía como este en 3 días? Y dijeron, nunca. Esto es del segundo evento en Denver, Colorado del curso avanzado. Empezamos en 0,5. Recuerden, lo dije el segundo día. ¿Qué ocurre? La energía desciende. Y aquí termina el evento. Y esto es por la noche y esto otro por la mañana. Pueden ver que la energía descendió porque atraían energía del campo.
Atraían energía de su realidad del presente pasado y atraían energía de la sala. Este es el tercer día. Miren lo que ocurre. Baja y allá vamos. Salimos y de pronto baja un poquito. Y aquí es donde termina. Este es el último día. Empezamos justo en la cima, porque habíamos descansado. Y de pronto disminuye y vuelta a empezar. Y es entonces cuando los ponentes empezaron justo ahí. Aquí empezamos y aquí terminamos. ¿Ven la diferencia? Este es el evento de Cancún. Esto es del miércoles por la noche. Esto es del jueves, el primer día. Fíjense en el viernes y el sábado. Una enorme diferencia.